¿Alguna vez te has sentido atrapado o atrapada en la mitad de un conflicto laboral y no ves la salida? Hoy te voy a mostrar cómo te será de gran ayuda al conocer tu estilo de comportamiento para gestionarlo estratégicamente en pleno caos en tu trabajo. En este video será tu salvavidas y te invito a que lo puedas ver todo el contenido para saber qué hacer en caso de. No solo sobrevivirás a los conflictos, sino también saldrás de ellos como todo un líder experta y te dará ventaja competitiva ante tus compañeros o compañeras. Imagina en la mitad de una discusión tensa donde todos quieren tener la razón, cada uno busca el protagonismo y se requiere entregar una solución inmediata al problema que se tiene sobre la mesa. ¿Te ha ocurrido? Porque en mi experiencia he vivido muchos momentos similares a lo largo de los años. Para ello, vamos a explorar los 4 estilos comportamentales en donde podremos examinar cada uno de estos estilos para tener un punto de vista más amplio y una recomendación de qué hacer en caso de. Comencemos por el primer perfil, el dominante. Piensa que eres aquella persona que siente mucha confianza en sí mismo y que se centra en las tareas, a los procesos lógicos principalmente, siendo directo en el trato, intentando tomar constantemente el control de la reunión y el grupo se puede llegar a sentir algo atropellado por dicha actuación. Ten presente que hay personas que valoran mucho la conexión interpersonal al inicio de toda conversación de forma más cercana, por lo que te recomiendo, si te sientes identificada con este perfil, que inicies con una respiración profunda. Tómate 3 minutos antes de iniciar la conversación para saber cómo está el resto del equipo, aprovechando la oportunidad en hacer una pequeña variación en tu manera de interactuar. En esta ocasión, utilizar el poder de las preguntas estratégicas sobre las posibles soluciones de cómo, ¿qué opinas si se prueba con esto? O ¿cuál opción te parece mejor? ¿X o Y? En lugar de dar simples órdenes. Así, canalizarás tu energía hacia soluciones constructivas y con la apertura del grupo para una mayor disposición a la participación. Continuemos con el segundo perfil, el influyente. Y evalúa si eres el grupo de individuos que son muy optimistas y que sienten mucha confianza o seguridad en sí mismos y con un gran interés para la construcción de relaciones interpersonales, en donde se acostumbra al iniciar tu reunión con una conversación más cercana para conocer cómo se encuentra la otra persona. Además, existen momentos que se puede estar complicando la fecha de entrega en sus proyectos, pueden exigir un mayor nivel de compromiso del equipo con las tareas asignadas, sin exagerar en la flexibilidad que se les puede estar otorgando. De ser así, te recomiendo, escucha activamente y reconoce las emociones de los demás antes de querer persuadirlos constantemente. Ten presente que hay personas que están enfocadas al apego y al cumplimiento de las normas y no debes ignorar ese aspecto. Así, tu carisma se convierte en tu mejor herramienta de mediación. Ahora le llegó el turno al perfil estable, en donde puede encontrarse aquellas personas que se preocupan constantemente por el bienestar colectivo, en crear un ambiente de trabajo ideal y que puede estar sacrificando constantemente sus intereses por el bienestar común. Además, son aquellas personas que se les puede estar costando un poco adaptarse a los cambios que surgen de manera imprevista. De ser así y te sientes identificado, puedes comenzar por mantener la calma ante el cambio. Ofrecer el apoyo emocional que se requiere. Recuerda que hay personas que tienen mayor enfoque al logro de resultados a una velocidad más acelerada y que podemos apoyarlos sin menospreciar su enfoque a las tareas. Tu habilidad para fomentar la estabilidad emocional es esencial para llegar a un acuerdo y logro de resultados. Para completar este estilo tenemos al cuarto perfil, el perfil cauto. Una persona que analiza constantemente todo y muy fiel a las normas, apegado a los procesos, a pautas establecidas y comprobadas.
al punto de querer la perfección y que puede llegar a pensar que el resto van a comprender todos los aspectos técnicos o procesos de la misma manera como él o ella. Si te sientes con mucha afinidad a este estilo, te recomiendo: presenta los datos con mayor claridad, con un lenguaje universal que todos puedan comprender, y ten a disposición en ajustar un poco más tu tiempo en la toma de decisión. Tu enfoque analítico es crucial para desactivar tensiones y proponer soluciones lógicas y cumplir con las fechas comprometidas. Ahora que conoces esta estrategia, ¿estás listo o lista para transformar los conflictos en oportunidades? Si quieres profundizar y descubrir cómo aplicarla según tu estilo de perfil BIS, consulta en la descripción para una sesión personalizada al realizar tu test BIS, que incluye una sesión de 90 minutos para construir la estrategia que mejor se adapta a tu realidad y situación y que podrás identificar en tu informe detallado. Gracias totales por estar aquí. Recuerda, el cambio comienza con un solo clic. Te habló Pedro Barrientos, mentor y consultor. Te invito a visitar mi sitio web www.pedrocoach.cl para más detalles.